Buenas tardes o buenas noches, chicos. Bueno, la idea de continuar con estos videollamadas para que la presencialidad sea un poco más directa y uno pueda en cierta manera explicarle las temáticas. Como ustedes verán en la pantalla se está observando el programa de la materia, ¿sí? Yo me voy a ir guiando por la computadora, ¿sí? Nosotros hemos estado observando en cierta manera los conceptos fundamentales de lo que era economía y a la misma vez hemos venido explicando cómo se ha ido desarrollando en forma muy generalizada el proceso evolutivo de los de los modelos productivos a través del tiempo. Esto lo hemos explicado. Hoy vamos a continuar con la unidad número 2. Nos quedaría otro video más para terminar de explicar la unidad número 2, ¿sí? Lo que le pido, por favor, participen en el foro y si tienen alguna consulta o duda de conceptos o frases que surjan o en los párrafos mismos, los textos, por favor, lo vamos a hacer porque ya queda muy poco tiempo para el primer parcial que ya vamos a explicar en algún momento si va a ser oral o escrito. Bien, pasemos al programa. Nosotros tenemos acá. Hemos venido hablando de la economía urbana artesanal, que va a ser el tema de hoy, la formación del capitalismo y algunos rasgos del capitalismo liberal. ¿Sí? El texto, creo que ya lo he subido yo, lo hemos unificado. Como ustedes verán, el sistema económico que trasciende a finales de la Edad Media es el sistema económico urbano artesanal y más abajo ustedes se van a encontrar con un texto donde yo lo he traído de un libro, ¿sí? Esto se llama La transición del feudalismo al capitalismo. En cierta manera, lo que está intentando, podemos decir, lo vamos a ir guiando así, ahí no me sale, bueno, la idea es quería unificar esta hoja con esta, ¿sí? En la idea de la progresión del tiempo. Esta temática lo hemos explicado en algún momento, después de la conformación de la economía feudal, comienza a generarse una economía urbana artesanal, o sea, el desarrollo de la producción en las ciudades, ¿sí? Comienza a ser cada vez más fluido a fines de la Edad Media entre el siglo XI, XII y XIII, especialmente el siglo XII y XIII. Esto debe ser algunos factores del contacto comercial entre, podemos decir, entre Europa y Asia. Pero además esto genera una producción donde la relación y la diferencia entre la ciudad y el campo comienza a ser cada vez más fluida, ¿sí? Ustedes van a ver que empieza a haber profesiones textiles con la producción de lana, lino, cáñamo, ¿sí? Estos son lo que se conoce como una pequeña industria a domicilio. O sea, se produce en el campo, el comerciante va, entrega una parte de ese producto de materia prima para realizar el producto terminado, se lo lleva a la ciudad y se lo comercializa. Por eso nace lo que se llama la especialización, ¿sí? Otra cuestión muy interesante, se empiezan a incorporar técnicas que si bien son muy rudimentarias, van en gran avance a la obtención de calidad y más que calidad, podemos decir, los productos no difieren en una mejoría. No obstante, se comercializa por cantidad, ¿sí? Por eso estamos hablando de una economía urbana artesanal, la aparición del producto artesanal en esta nueva forma de nuevos mercados que son los mercados locales donde se producen los focos activos de comercio, los lugares donde se produce, donde se comercializa y a la misma vez ese mismo comerciante va hacia el domicilio en la zona rural, en las aldeas más alejadas de la ciudad para que se produzca ese producto. Por eso se generan las ferias y los intercambios en esos mercados como llamados mercados locales. Y también surgen a finales del siglo, como ya le había dicho, entre el 12 y el 13, compradores venidos de Asia, o sea, el intercambio entre Europa, ahí no sé si lo suena mejor, y Asia.
O sea, tenemos dos mercados. El mercado local, que es una producción desde las zonas aledañas, que se llama comercio a domicilio, hacia los mercados. Esto va generando un proceso, ¿sí?, que en cierta manera va a descomprimir o se va a descomponer esa sociedad feudal que era netamente agrícola para establecer esta idea de nueva forma económica precapitalista. O sea, no estamos hablando del capitalismo, pero sí ya del desarrollo del feudalismo. Por eso se llama fin del feudalismo. El aumento de nuevas profesiones por la nueva circulación y la necesidad de nuevos productos, surgen las profesiones, ¿sí?, libres. Si bien todavía están atados a un gremio, los trabajadores, se llama así, pues son como liga de trabajadores en talleres, que todavía son muy, muy primitivos, podemos decir, en las ciudades. Ya comienza lo que van a ser después los futuros talleres o industrias. Pero antes que nada, vamos a pasar a este texto, ¿sí?, porque para que se suceda la transición del feudalismo al capitalismo, si bien ya tenemos un desarrollo de comercio local y comercio internacional, podemos decir, surgen a finales del siglo siglo XV, que sería 1300, lo que se conoce como una crisis económica. Por favor, presten mucha atención porque va a ser tema de pregunta, ya sea en los trabajos prácticos o en los exámenes finales. La agricultura, ¿sí?, que era la base de la economía, y dependía mucho de las condiciones naturales que en ese tiempo comienzan a no ser favorables. O sea, empiezan a aparecer algunas sequías, malas cosechas, no sé si ustedes van notando ahí, ¿sí? Sucesión de lluvias también excesivas. Puede haber, había en algunas partes de Europa sequías, pero también Europa es muy húmedo en algunos aspectos y muy lluvioso, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, en Inglaterra. Ustedes que son de geografía quizá tengan un mejor conocimiento, o van a tener mejor conocimiento de los climas en los distintos continentes, ¿sí?, que por supuesto que ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces, en las malas cosechas, muchas lluvias, en algunos, si bien en el texto no aparece sequías, pero sí en otros textos se puede observar más que sequía, podemos decir, son procesos de rotación de tierra, donde hay un avance de la producción y empieza a escasear esa tierra. Entonces van a tierra donde mayormente no llueve. A eso me refería. Y tiene algunos, no son tan, la tierra no es tan orgánica en sí para la producción suficiente de la cosecha. En 1313, 1318 hay una escasez generalizada por estas malas cosechas. Esto genera malas condiciones de vida, y esas malas condiciones de vida generan malas condiciones higiénicas, y aparece lo que se conoce como la peste negra del 1348. A esa caída de muertes, o sea, se produce muchas muertes, una gran peste, se produce una crisis demográfica, y esa crisis demográfica, ¿sí?, va a generar un faltante de trabajadores en los campos, en las aldeas donde se producía, ¿sí? Ustedes ven acá que lo dice muy clarito, ¿sí? Mueren muchos por las pestes, y algunos inmigran, pierden, o sea, algunos campesinos libres se empiezan a endeudar porque no tienen cómo producir, porque se mueren sus trabajadores o los integrantes de la familia, pierden sus parcelas, se endeudan, se van a la ciudad. Eso genera una crisis social de una gran magnitud, ¿sí? Se calcula que murió más del 30% de la población de Europa, algunos calculan aún más. Era una cosa impresionante la cantidad de gente que se murió por la peste, una peste conocida como la peste bubónica. De hecho, hubo aldeas y ciudades de más de 5.000 a 10.000 personas que no quedó casi nadie, ¿sí? O en el mismo campo, mucha gente que murió, y sin que la gente no había ese control de censo, como se dice actualmente, ¿sí? Las dificultades entonces de los señores feudales, los dueños de la tierra, que ya venían en cierta manera perdiendo, podemos decir, la magnitud en el derecho
del contrato feudal ya había empezado a generar algunos cambios. Esto aumenta más porque ya no puede exigirle al campesino porque no hay tantos integrantes, porque se mueren por la peste, por esa mala alimentación, esas malas cosechas, y esto genera que esa idea de exigirle a los siervos, cuando ustedes vean siervos, son los campesinos, ¿no? Por si acaso, si no lo saben, ¿no? Que abandonan sus tierras o se van a buscar otro lugar porque la peste había generado. Ustedes, si quieren saber algo más de la peste, acá tienen este texto, se los recomiendo, léanlo. ¿Sí? Ahí va a contar, ya que estamos hablando de peste, nosotros estamos en el siglo XXI, tenemos algunos dilemas con esa cuestión. Y eso va a generar una reorganización del trabajo rural. Al no haber integrantes, laborantes, de trabajadores, podemos decir, en el campo, los señores feudales comienzan a generar un pago de dinero para que no abandonen la tierra, ¿sí? Para que sigan cultivando su tierra, porque los señores feudales, cuando hablo de señores feudales, estoy hablando de condes, duques, pueden ser reyes, pueden ser el alto clero de la iglesia, ¿sí? La nobleza. Eh, entonces los señores comienzan a alquilar las tierras a cambio de una renta de dinero. ¿Sí? Esto es fundamental y ya estamos entrando, ustedes fíjense, en dinero, renta, alquiler, son conceptos más bien del sistema capitalista que hasta el día de hoy subsisten. ¿Sí? Ya no hay un contrato feudal de entrega de producción con otras exigencias de impuestos, sino que ahora los señores feudales le alquilan a los campesinos y le devuelven con su alquiler por lo que venden en esos mercados. Entonces esto es un cambio trascendental. Si bien nosotros ya habíamos explicado anteriormente que se había empezado a hacer fluido el comercio, no obstante la producción de alimento especialmente estaba dedicada a esta forma feudal hasta fines del siglo XIII y XIV, donde había un contrato feudal donde el campesino debía entregar gran parte de lo que producía al dueño de la tierra, el señor feudal. Pero ahora, con esta falta de trabajadores y a la misma vez también se empieza a notar que se mejora la producción porque el rédito económico ya no es por intercambio de productos, sino más bien por intercambio de monedas, que esto también a finales del siglo XIV se va facilitando en Europa la idea de poder generar otro mecanismo económico. Entonces, el campesino obtiene dinero para alquilar las parcelas y ese excedente de cosechas que antes le entregaba quizás el señor feudal, porque ahora sale y lo vende al mercado, genera una gran producción. Por ello, esta forma de comercializar, ustedes verán que ahora la economía se empieza a orientar hacia el comercio. Esto está, ya lo he dicho al principio, son de que acá lo vuelve a explicar con mejor forma, podemos decir, ¿no? El excedente entonces se vende en el mercado y quien se dedica a generar ese comercio que ya lo habíamos dicho anteriormente, que es la industria en domicilio, mejor dicho, la producción en domicilio, donde los campesinos ahora entregan su fuerza laboral a través de un salario que se le paga y a la misma vez parte de lo que produce el señor feudal lo vuelca. ¿Sí? Tengamos en cuenta que también tenemos campesinos libres que también son dueños de propiedades, no tienen muchas, pero sí venden parte de lo que producen, trabajan para el señor feudal y parte de esa parcela que son dueños se le entregan al mercado, que hay alguien que se va a encargar, que es este señor que nosotros estamos observando acá, ¿sí? Que es el burgués. Empieza a aparecer el nuevo orden social rompiendo con ese orden feudal que se había establecido en la Edad Media, que era quienes oraban, quienes hacían la guerra y quiénes eran los campesinos artesanos. Ese era el esquema de la Edad Media. Bien, damos por terminado porque se me acaban los minutos. Vamos a ver el otro video para que quede más claro.